Libro Desmond II, Objetor de Conciencia, capítulo 12, puntos al este otra vez y al combate. Había llegado el momento de que los soldados abordaran el tren para el viaje a la reserva militar Indiantown Gap en Pensilvania. Es dudoso que siquiera un soldado hubiera deseado quedarse en el desierto. Todos estaban listos para trasladarse a un lugar con menores temperaturas. Casi se habían olvidado cómo se sentía el aire fresco. No sabían entonces que más tarde llegaría el momento en que habrían estado contentos con un poco del aire caliente del desierto. El tren cargado de tropas recorrió su camino a través de los Estados Unidos y llegó a Indiantown Gap. Allí, el capitán Costner tuvo la última palabra en el conflicto con Desmond sobre la aportación de armas. Puso a Desmond en KP, policía de la cocina, permanente, y se le dio la tarea de rasquetear ollas y sartenes y lavar las mesas. Se ponía lejía en el agua para estas tareas, y las manos de Desmond pronto quedaron lastimadas y sangrantes. No podía tocar nada sin que le dolieran. Cuando Desmond dejó el desierto de Arizona, Dorothy volvió a su casa en Richmond, Virginia. Como Desmond no podía conseguir ni siquiera un pase para salir del área del campamento, no tenía sentido que ella fuera hasta Pensilvania para vivir cerca. «Aquí hay una carta para ti, Dos». El sargento le tiró la carta a Desmond mientras volvía a las barracas una tarde. Desmond estaba contento de recibir noticias de sus padres. Sin embargo, el mensaje era un tanto desconcertante. Harold estará en casa de licencia de la Marina comenzando el día 12. ¿Hay alguna posibilidad de que consigas una licencia también de modo que podamos estar todos juntos antes de que Harold vaya a ultramar? Estará aquí una semana. Desmond miró el calendario y encontró que tendría que salir dentro de solo 3 o 4 días si quería ver a su hermano. A Desmond y a varios otros soldados les tocaba pronto tener una licencia, de modo que pensó que podría conseguir una a tiempo para ver a Harold. Al día siguiente, el capitán Costner reunió a estos hombres para darles los papeles de la licencia. Los estaba distribuyendo cuando le llegó el turno a Desmond. «Dos, todavía no te has calificado para portar un arma», le dijo. «Hay un reglamento que dice que no puedes tener una licencia a menos que te hayas calificado con un arma». Y así arrancó los papeles de manos de Desmond y los rompió. ¡Qué chasco! Desmond salió para ver al capellán y luego a otros oficiales, y finalmente al comandante del regimiento. «Señor», dijo Desmond, «soy un OC y se supone que estoy exento de portar armas, pero por cuanto no porto armas, el capitán de mi compañía no quiere darme una licencia para que pueda ir a casa y ver a mi hermano, antes de que él se vaya a ultramar. ¿Puede usted ayudarme?» «Dos, usted viene de Virginia, ¿verdad?» «Hay muchos buenos hombres en el ejército que son de Virginia. Usted debería seguir el ejemplo de ellos. Me parece que usted es un holgazán y esquiva el trabajo», dijo el comandante. «¿Por qué no se olvida de todo este asunto de los C y toma un arma como el resto de la infantería? Entienda, Dos, que esta es simplemente una conversación amable, que intenta que vea las cosas de forma diferente». «Señor, no he tenido la oportunidad de decir ni una palabra». Si esto era una conversación amable, se preguntaba cómo sería una que no lo fuera. «No, no le daré licencia, no la merece, puede irse», terminó el comandante. Así que Desmond se fue triste hasta la cantina militar para llamar a su casa por teléfono de larga distancia. Cuando su madre respondió, le dijo: «Mamá, habla Desmond. Recibí tu carta, pero no puedo ir a casa». Y se atascó. En ese momento se preguntaba si vería a Harold o a sus padres otra vez. Por la manera en que se estaban dando las cosas, fácilmente podría terminar en prisión. Y ahí se quedó mudo, incapaz de hablar, mientras los segundos que estaba pagando seguían pasando. «Desmond, ¿qué te pasa?», preguntó su madre. «¿Dónde estás, Desmond?». Finalmente, Desmond logró controlar sus emociones lo suficiente como para explicar a su madre la situación. Ella se entristeció y no sabía qué decirle que hiciera. Sin embargo, a Desmond lo ayudó el escuchar la voz de su madre. A la mañana siguiente estaba en la carpa de la cocina con sus manos y brazos en agua jabonosa cuando entró un soldado. «Dos, el sargento me ordenó que te dijera que te presentaras a las oficinas del batallón médico».
¿Y ahora qué?, pensó Desmond, mientras se secaba las manos en las ásperas toallas. Cuando llegó a las oficinas del batallón médico, el mayor Wendell le dijo: «Bienvenido de regreso, 2. Estás otra vez en el batallón sanitario». Desmond casi no podía creerlo y se preguntaba el porqué del cambio repentino. En ese momento tuvo la presencia de ánimo de pedir al sargento, que estaba parado cerca: «¿Puedo tener mi licencia?», y explicó que su hermano estaría en su casa por unos días antes de ir a ultramar. «No, tendrás que esperar tu turno para la licencia», respondió el sargento. «¿Puedo entonces conseguir un pase?», preguntó. «Si te damos un pase, no podrás tener una licencia». «No tengo otra elección en este asunto. Deme un pase, por favor». Ese mismo día se fue a su casa y descubrió lo que había sucedido. Cuando sus padres recibieron su llamada telefónica, enviaron una carta nocturna a Carla B. Haynes, presidente de la Comisión de Servicios de Guerra de la Iglesia Adventista en Washington, D.C., contándole acerca de Desmond y su problema. Entonces, en la mañana, Haynes llamó al comandante del regimiento en Indiantown Gap. «Entiendo que tienen algunas dificultades con un soldado llamado Desmond II. ¿Será necesario que vaya allí para investigar?» «Oh, no, señor Haynes. Es solo un malentendido. Ya tenemos todo atendido», respondió el comandante. Y fue en ese momento que repentinamente llamaron a Desmond para transferirlo de nuevo al batallón médico. Lo cierto era que tanto el comandante como los que estaban debajo de él, que le habían causado tantos problemas a Desmond, se dieron cuenta de que estarían en problemas si Carla P. Haynes llegara a venir a su campamento para investigar. Desmond era un objetor de conciencia y no debía ser forzado a portar armas. Desmond hasta había visto sobre la mesa del comandante una carta que él sabía que estaba en su propio legajo. Una carta firmada por el presidente Roosevelt, comandante en jefe, y por George C. Marshall, jefe del Estado Mayor, diciendo que los objetores de conciencia no podían ser obligados a portar armas. Así que Desmond sabía que el comandante conocía esta reglamentación y que era consciente de que tendrían dificultades si Carla B. Haynes hacía alguna investigación. Cuando Desmond vio que las situaciones imposibles se resolvían a su favor, se dio cuenta de que Dios estaba actuando, y siempre se acordó de agradecer a Dios por la forma maravillosa en que lo cuidaba. La 77ª División se entrenó en toda esa área. Estuvieron en Indiantown Gap, en el Camp Pickett en Virginia y arriba en las montañas cerca de Elkins, West Virginia. Cuando fueron llevados a las montañas, vestían uniformes color caqui, y al llegar a su destino había en el suelo como 18 centímetros de nieve. Es allí que desearon tener solo un poquito del calor del desierto de Arizona. En las montañas sucedió algo que fue importante para la posterior carrera militar de Desmond, aunque no se dio cuenta de ello en el momento. Una cosa importante que los soldados tuvieron que aprender fue a atar nudos. Tenían que bajarse unos a otros por barrancos, cruzando corrientes de agua y amarrándose de árboles, y su vida podían depender de cuán bien supieran hacer un nudo. Desmond había aprendido a atar nudos en su programa de jóvenes misioneros voluntarios en la escuela de iglesia, y era una actividad que le gustaba. 2. Tú eres bastante bueno con los nudos. ¿Por qué no ayudas a alguno de los otros?, dijo el sargento un día. Desmond estuvo contento de hacerlo. Un día tenía a varios hombres practicando en cada extremo de una soga larga. Como estaban haciéndolo bien y él quería practicar haciendo el haz de guía él mismo, dobló un trozo de la soga en el medio e hizo un haz de guía. Encontró que tenía 2 lazos en vez de uno y que ambos estaban firmes. Nunca lo había visto antes y decidió memorizarlo en caso de que lo necesitara más adelante. Los soldados de la 77ª División, la División Estatua de la Libertad, se habían entrenado juntos en los Estados Unidos por un poco más de 2 años. Su adiestramiento había sido completo. Trabajaban juntos como un buen equipo. Había llegado el momento de poner ese adiestramiento en uso en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas estaban en Camp Pickett, Virginia. ¿A dónde crees que nos enviará?, se preguntaban los soldados unos a otros. Nadie sabía. Podría ser el escenario de guerra de Europa o el escenario de guerra del Pacífico.
día llamaron a todos. Junten todas sus cosas para viajar, les dijeron. Saldremos pasado mañana. Les permitieron a las esposas que vinieran al área del campamento para despedirse de sus maridos. Así que Dorothy viajó desde Richmond muy temprano, la mañana en que la división saldría. Fue bueno estar juntos, aunque solo pudieron darse las manos y susurrar "te amo" mientras esperaban la partida del tren. ¡Todos a bordo! Un último beso y Desmond abordó el tren con los demás soldados. Se sentó en una ventanilla desde donde podría saludar a su querida Dorothy. Mientras el tren arrancaba rumbo al oeste, le dijeron a Desmond que debía presentarse en el vagón del equipaje para ayudar a pelar papas, un trabajo interminable en el ejército. A medida que avanzaban, comenzó a reconocer el paisaje y se dio cuenta de que pronto el tren pasaría por su pueblo natal de Lynchburg. Sabía que el tren pasaría muy cerca de la casa de sus padres en la avenida Ashley. También sabía que a su padre le gustaba ver pasar los trenes. «Oigan, muchachos», les dijo a los soldados que trabajaban con él, «estamos por pasar frente a mi casa y a mi papá le gusta ver pasar los trenes. Ayúdenme a saludarlo». Así que los compañeros reunieron escobas, lampazos y palanganas y se pararon a la entrada de los vagones. Al llegar al lugar donde vieron al hombre parado en su porche delantero, comenzaron a saludar con todos los elementos que tenían en la mano. Probablemente él se preguntaría de qué se trataba todo eso sin soñar que uno de los soldados era su propio hijo. Desmond hizo algo más. En un trozo de papel escribió: «Estamos saliendo, oren por mí. Los amo, Desmond». Luego ató el papel al pañuelo con que había despedido desde el tren a Dorothy y lo arrojó. Su familia recibió el papel con el mensaje al día siguiente. Desmond se sentía bastante abatido en ese momento. Sentía que dejaba atrás todo lo que conocía y le era querido. Mientras el tren cruzaba el viaducto en el centro de Lynchburg, le asaltó el pensamiento de que podría saltar del tren y terminar con todas sus dificultades. Pero se dio cuenta de que se estaría quitando la vida y quebrantando el sexto mandamiento. Elevó una breve oración a Dios y volvió a pelar papas. Al poco tiempo, los soldados comenzaron a darse cuenta de que estaban viajando hacia el oeste, lo que finalmente significaría el escenario de guerra del Pacífico. 3 días más tarde entraron en Oakland, California. Desde allí fueron transferidos al barco de transporte de tropas que los llevaría por debajo del puente Golden Gate y a través del Océano Pacífico. «Nunca pensé que vería las islas Hawái», observó uno de los soldados mientras él y Desmond estaban parados juntos en la cubierta del barco, después de haber atracado en Honolulu. «Tampoco yo», respondió Desmond. «Sospecho que esto es Pearl Harbor, donde los japoneses dejaron caer sus bombas». Desde Honolulu, la división fue llevada a las montañas en el extremo opuesto de la isla, donde establecieron su campamento. El primer jueves de noche, Desmond estaba sentado sobre su camastro escribiendo una carta a Dorothy, cuando de repente le pareció oír una voz que le decía: «Ve a la base de la Fuerza Aérea». Lo ignoró, pero otra vez vino el mensaje. Aunque no entendía de qué se trataba, puso a un lado la carta y fue a la enfermería. «¿Puedo tener un pase para ir a la base de la Fuerza Aérea?» «¿Conoce a alguien allá?», preguntó el sargento. «No». «Bueno, no sé por qué quiere ir, pero vaya, debe estar de regreso a las 10:30 de la noche», le respondió el sargento mientras le alcanzaba el pase. Desmond ni siquiera sabía dónde estaba la base de la Fuerza Aérea. Comenzó a caminar por el camino de tierra hacia la carretera, pero no sabía en qué dirección ir cuando llegara allá. Se volvió hacia la derecha y pronto un jeep del ejército lo recogió. «¿Hacia dónde va?», le preguntó el conductor. «A la base de la Fuerza Aérea», respondió Desmond. «Soldado, entonces es mejor que se vaya aquí y vaya en la otra dirección». Desmond bajó, se dirigió hacia el lado opuesto y finalmente encontró la base de la Fuerza Aérea. Decidió que iría a la oficina para ver si había algún adventista del séptimo día en la base. «¿Hay algún adventista del séptimo día aquí?», preguntó. «No sé de ninguno, pero le digo algo, soldado. ¿Por qué no va a la enfermería allí? Ellos tal vez pueden ayudarlo». Desmond encontró la enfermería, pero hizo su pregunta de una manera un poco diferente esta vez.
¿Hay alguien que sale cada sábado de mañana para ir a la iglesia? No sé de ninguno, replicó el asistente. En ese momento entró un oficial. Él había oído la conversación. Warren va a algún lugar cada sábado de mañana. Tal vez sea él a quien quiere ver. Él trabaja en la oficina dental allí. Desmond encontró al cabo Warren. Sí, él era adventista del séptimo día. Sí, él sabía dónde estaba la iglesia en Honolulu e iba allí cada sábado. Los dos tuvieron una buena charla y acordaron que Desmond vendría para encontrarse con Warren el sábado, a fin de ir a la iglesia juntos. Cuando Desmond salió, miró su reloj. Las 10:15. No llegaría de regreso para las 10:30. Era más de las 10:45 cuando llegó a la puerta del campamento. ¡Alto! ¿Quién va? Preguntó el guarda. El soldado raso 2, señor, respondió Desmond. 2. ¿Qué diablos estás haciendo aquí a esta hora de la noche? Tenía un pase para ir a la base de la Fuerza Aérea y me llevó más tiempo de lo que pensaba. Lo lamento, se disculpó Desmond. Bueno, corre de vuelta a tu carpa y que no te atrapen o ambos estaremos en problemas. Cuando Desmond fue el viernes al puesto sanitario a buscar su pase para salir el sábado, el sargento estaba de guardia. Desmond cortésmente pidió un pase para poder ir a la iglesia. 2. ¿Habrá algún lugar de la tierra donde los adventistas no tengan una iglesia? Preguntó el sargento de muy buen humor. No hay muchos lugares, sargento. Estamos por todo el mundo, respondió Desmond sonriendo. Desmond y el cabo Warren pasaron un día muy agradable con los miembros de la iglesia en Honolulu. Desmond se encontró allí con otros soldados, hombres de la marina y de la fuerza aérea. Se encontró con un capellán civil que cuidaba bien a sus muchachos. El papá Monson era también muy querido. Gozaban de las charlas que daba ocasionalmente con dibujos en tiza. Un cuadro que dibujó fue el de un soldado de sanidad que se ocupaba de un soldado herido, con Cristo que los contemplaba con aprobación. A Desmond realmente le gustó el dibujo, y unos pocos años más tarde, papá Monson realizó una pintura de esa escena para que él usara en sus presentaciones. Antes de mucho, la 77ª edición estaba preparándose para dejar Hawái con su clima maravilloso, su gente amable y sus sabrosas piñas. Esta vez, el barco que llevaba las tropas fue más al oeste. Otra vez los soldados desconocían su destino. Fue en ese barco, mientras navegaban saliendo de Hawái, que Desmond pasó varias noches en cubierta recordando lo que había vivido mientras crecía.